Bendito Dios, bendecimos tu nombre, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bendito Dios. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Hoy el tema se llama el poder del ungido. El ungido Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo el Señor anduvo haciendo sanidades? ¿Cómo el Señor Jesús anduvo haciendo milagros? Gloria a Dios. En la parte donde Él llegaba. Pero ¿cuál es el inicio en esta situación? Dice la palabra en el versículo, en el versículo 4, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Enfaticemos en esa palabra que Jesús dice, lleno del Espíritu Santo. Vino, ¿verdad? Gloria a Dios. Llevado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Pero ¿qué había pasado días antes de que Jesús fuera al desierto y fuera lleno del Espíritu Santo? Jesús se había bautizado. Jesús no tenía pecado, pero Él se bautizó porque dice, así conviene para toda justicia, porque Juan no lo quería bautizar, pero Jesús sí procedió a decirle, no, bautízame, que así conviene, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento del bautismo? Dice que bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿quiénes estaban reunidos ahí? Estaba Dios reunido, el Padre viendo a su Hijo y hablándole a su Hijo, reconociéndole que era su Hijo amado y en él se complacía. Hermano, y el Espíritu Santo había descendido en forma de paloma, y el Hijo que en ese momento se estaba bautizando. Entonces había la unidad reunida en ese momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, el cuerpo que estaba representado en ese momento por Jesús, el Espíritu Santo y el Padre estaban ahí reunidos. Entonces quiere decir que la unidad en la vida de uno, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad en la sociedad o la unidad en cualquier organización, eso va a traer poder. Entonces, dice que Jesús fue llevado al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Dice que iba lleno del Espíritu Santo. Allá fue tentado por el diablo.
Fue tentado en varias ocasiones, pero la respuesta del Señor siempre fue: no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le ofreció pan porque sabía que tenía 40 días de ayuno. Le ofreció, ¿qué más le ofreció? Le ofreció fama. Dice: todos estos reinos te entregaré si postrado me adoraras. Después le dice: si eres hijo de Dios, lánzate desde este pináculo, porque escrito está que ángeles te van a socorrer. Y el Señor siempre respondió con la palabra de Dios. No respondió con sus emociones personales o por su sentimiento personal, sino que respondió con la palabra de Dios. Entonces, una característica de una persona que está buscando el Espíritu Santo es que responde por medio de la palabra de Dios. No va a causar ninguna molestia a sus palabras si son las palabras adecuadas. ¿Están aquí? Entonces estamos hablando del contexto de que a partir de ese momento que Jesús se bautiza, es cuando Jesús empieza su ministerio. Dice en Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Eso se produjo una explosión de milagro del poder de Dios. Amén. Y dice, versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¡Aleluya! Recuerda que dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y él en ese momento toma una escritura del Antiguo Testamento y la reproduce en este lugar. Gloria a Dios. La reproduce, bendito el Señor. Y gloria a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Jesús trae a colación en ese momento, ahí en la sinagoga donde estaba todo el mundo, donde estaban todos los fariseos, donde estaban todos los maestros de la ley, el Señor había visto, porque cuando Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es que los pobres en ese momento y en los tiempos actuales, en los tiempos contemporáneos, los pobres no reciben como buenas noticias. Más en estos tiempos de enfermedad, de pandemia, ¿verdad? El pobre tiene que batallar más con la enfermedad, porque no tiene los recursos como para ir a donde un médico. Y por eso está Jesús, gloria a Dios, para suplirnos la bendición de la sanidad, la libertad de la sanidad. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces le dice también: me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy hay mucha gente quebrantada de corazón, muchos ancianos abandonados, muchos hijos abandonados. Hay mucha, hermanos, tristeza, hay mucho quebrantamiento
del corazón, por las causas naturales que estamos viendo, por los fenómenos que están ocurriendo, por la escasez, por el hambre, por el desempleo. Hay mucha gente que no sabe cómo hacer para resolver la situación. Pero ahí nosotros tenemos al suplidor, que es Jesús. Y no estamos incluyendo aquí los otros problemas que normalmente tienen las personas, por razones sentimentales, por discusiones, por pleitos, por infidelidades. ¿Están aquí? Gloria a Dios. No tomamos en cuenta eso, pero el Señor sí tomó en cuenta y vio que había mucha gente quebrantada de corazón. A pregonar, dice, libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos, hermano? Las personas que están padeciendo de alguna adicción, de algún vicio, de algo que no pueden salirse fácilmente. Todos están cautivos. Cautivo es similar a decir a un esclavo, a un prisionero que está con cadenas, y esas cadenas por la sangre de Jesús hoy son rotas. Por el nombre de Jesús son rotas las cadenas, bendito Dios. Pero tenemos que poner un poco de nuestra parte, como es la fe, y decir, bueno, yo no puedo solo. A partir de este momento yo voy a hacer las cosas. ¿Están aquí? Bendito Dios. Y dice, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué el Señor dice a dar vista a los ciegos y lo mete entre los cautivos y los oprimidos? Porque sencillamente, hermano, la persona que no ha entendido que Jesús es la solución está ciega. Y en ese mundo anduve yo, con una ceguera espiritual que me predicaban y ni siquiera decía yo, voy a poner un poco de mente, voy a poner un poco de atención, y me mantenía distraído. Y decía yo, que hagan lo suyo, pues no me ofenden, no me hacen bien ni me hacen mal. Entonces así hay una gran cantidad de personas en el mundo que está ciega. Y finalmente dice en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros encontramos una nueva vida, nos va a agradar decirle a otra persona, hay una solución. Cristo es la solución. Nos va a agradar decirle, voy a orar por usted. Voy a orar, voy a hacer algo para que el Señor nos pueda responder. Yo me quiero unir con usted, me quiero poner de acuerdo con usted para que usted salga de esa situación que está pasando. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces cuando no conocemos a Dios, cuando no tenemos una relación con Dios y tenemos un problema, muchas veces preferimos morirnos antes que contarle la necesidad que tenemos a otras personas. Entonces, versículo 21 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que la escritura que el Señor estaba leyendo era una escritura, hermano, profética. Era la profecía que había el profeta Isaías, le había sido revelada.
Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y dice la palabra, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces a Jesús lo conocían como el hijo de José y el hijo de María. Y la gente dice, bueno, ¿qué puede hablar el hijo de José? Y él les dijo, gloria a Dios, versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí nos habla, aquí está, ahí nos habla la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano. Muchas veces usted va a pensar por qué han muerto en esta pandemia muchísimas personas, incluyendo sacerdotes, incluyendo pastores, incluyendo gente creyente, ¿verdad? Pues nosotros deberíamos estar doblemente agradecidos con Dios, que nos ha permitido sobrevivir a esta situación. Pero si el Señor soberano dice, no, yo voy a llevarme, voy a traerme a fulano, ¿verdad? Para que ya esté ante mi presencia. Esa es una soberanía de Dios. Pero si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que ir afirmando esa fe en cada momento, porque Él tiene la unción, Jesús tiene la unción para libertarnos de temores, para libertarnos de dolores, de enfermedades, de situaciones que estemos enfrentando. Entonces, esa viuda de Sarepta que habla que llegó el profeta Elías, y esa viuda no tenía que comer. Dice que llegó el profeta y le dice, dame de comer. Y le dice la viuda que tenía un hijo, yo tengo solo pan, masa para 2 panes, 2 tortas, 2 panes para comérmelos mi hijo y yo y dejarnos morir. Era en tiempos era lo último que había conseguido, y esa mujer había agotado todas las posibilidades económicas, había gastado todo, y como era viuda nadie la podía socorrer. Pero el Señor mandó a Elías precisamente donde esa viuda, y dame a mí primero, le dice el profeta. Y como el profeta llegaba con la unción de Dios, nadie se le iba a decir, no te puedo dar porque esta es mi comida y esta es la comida de mi hijo. No te puedo dar. No, pero como era ungido Elías, ungido de Dios, pidió comida. Y la mujer, sabiendo eso, le dio. Y cuando le da la comida, dice que después la mandó a buscar. ¿Qué la mandó a buscar, hermano? Unas vasijas. ¿Para qué? Llenarlas de aceite. Y se llenaron de aceite, el aceite de oliva, por favor, eso era lo más exquisito que hay actualmente. El aceite de oliva es carísimo. Dice que llenó hasta agotar las tinajas que habían conseguido. Se rebalsaron. Y esa mujer jamás
volvió a tener hambre. ¿Por qué? Porque el Señor la había bendecido, porque ella se había desprendido de hacer una obra para... Entonces Jesús les dice, el Señor mandó, había muchas viudas, había mucha hambre, pero el Señor mandó a Elías donde esa viuda nada más. Y seguramente ella, como era de un corazón bondadoso, seguramente ella compartió con otras señoras, ¿verdad? Con otras hermanas, con otras viudas que estaban ahí. Entonces, hay una soberanía de Dios, hermano, que Dios puede hacer o puede sanar a todas las personas. O decir, no, voy a sanar a esta parte de personas. ¿Por qué? Porque esos males, hermanos, están ligados al pecado también. Todas esas pandemias están ligados al pecado, a la idolatría, a la hechicería, a muchas situaciones, al alcoholismo, a las drogas, a la corrupción. Y entonces el Señor está pasando a la tierra, al mundo, por un proceso. ¿Para qué? Para que después de esto seamos diferentes. Y ya somos diferentes, amén. Y dice también, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Quién era Naamán el sirio? Era un general de Siria, un hombre de charreteras, un hombre de gran poder, y era tremendo guerrero. Y entonces hubo una israelita que estaba de sirvienta, de servidora de la casa de Naamán, que le dice, mire, si usted manda a su esposo a tal lugar, mi Dios va a sanarlo. Y corrió la bulla, y el rey se dio cuenta de que su Naamán podía ser liberado, y lo envió. Y lo envió donde el rey de Israel. Y el rey de Israel lo remitió donde Eliseo, donde el profeta Eliseo. Y Eliseo no le salió a hacer algún recibimiento especial a ese general, sino que con el enviado, ¿están aquí? Con el enviado del general a donde Eliseo, le mandó a decir Eliseo, dígale a su general que se vaya a zambullir 7 veces en el río Jordán. ¿Y cuál fue la reacción de Naamán, del general? Pero si allá en mi lugar hay mejores ríos, ¿por qué voy a ir a hundirme a ese lugar? No es mejor agua aquella como para sanarme. Pero un soldado le dice, jefe, ¿usted qué pierde con irse a zambullir al río 7 veces? Vaya hombre, jefe. Y Naamán, en medio de su arrogancia, en medio de su prepotencia, se fue a hundir 7 veces al río Jordán y fue sanado de la lepra, algo incurable. Y había muchos leprosos, dice el Señor Jesús, pero solo Naamán fue limpiado en esa ocasión, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Dice la palabra, estamos en Lucas 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo agarraron a Jesús, como vieron de que estaba hablando cosas maravillosas y con poder, entonces lo apresaron. No le gustó hacer lo que él les estaba diciendo. Pero entonces dice que el Señor descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos, dice la palabra, que se maravillaban y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Y los espíritus inmundos salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Estaba Jesús iniciando su ministerio con gran poder. Gloria a Dios. Así es que cuando usted empiece su ministerio en la obra del Señor, usted tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, para que su ministerio tenga gran poder. Bendito Dios. Y dice, gloria a Dios, que luego llegaron a la casa de la suegra de Pedro. La señora estaba postrada con fiebre. Y el Señor, inclinándose a ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Jesús no le dio ningún medicamento, aunque los medicamentos son buenos. Pero lo más importante es que esta señora dice que al momento de que la fiebre la dejó, ella se levantó y empezó a servirle a Jesús. Jesús llegaba a la casa de ella y ella estaba postrada. Y generalmente cuando alguien llega a nuestra casa queremos servirle, ¿verdad? Si llega una amistad suya, un hijo, usted no haya qué hacer con esa persona. Pero llegaba el Hijo de Dios y ella postrada, pero dice que inmediatamente ella empezó a servirle al Señor. Gloria a Dios. Usted puede, como agradecimiento al Señor, servirle al Señor. Nosotros podemos hacer eso. Yo tuve una crisis de enfermedad y de la situación que yo llegué ahí al hospital, dijeron que uno de ellos, de 100, uno podía salir vivo, y yo fui ese uno. Pero recuperé el conocimiento. Yo caí el domingo, hasta miércoles me desperté. Pero había un pueblo activado. Mi esposa estaba orando, mi suegro, los hermanos de la iglesia estaban orando. Y Dios me dio una oportunidad. Y quizás a partir de ese momento fue cuando empecé a servirle con más ahínco al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo entiendo que Dios es un Dios de oportunidades. Y a veces nos ha dado muchas oportunidades, y tal vez la que viene es la última oportunidad. Y si nosotros no nos damos cuenta que es la última oportunidad, podríamos perecer. Entonces hay que buscar
cómo activarse a servir a Dios. Hay una oportunidad siempre, bendito el Señor. Después de la suegra de Pedro, dice Lucas 4:40, que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque según sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Jesús. Las maravillas del Señor, bendito Dios, que empezó a hacer cuando fue ungido en ese momento. ¿Por qué, hermano? Alguien me podría decir, sí, pero él era Dios, él era el Hijo de Dios. Pero Jesús, por sus venas corría sangre roja, igual a la de nosotros. Sentía dolor, los latigazos. Sintió sed en algún momento, cuando se encontró con aquella mujer que le dice: dame de beber, porque iba cansado del camino. O cuando se le apareció a los discípulos y les dijo: tengo hambre, y ellos le dijeron: solo hay un pescadito, y se lo sirvieron y él comió con ellos. Entonces Jesús pasó sufriendo mucho más dolor que el que todos nosotros pudiéramos haber pasado en nuestra vida. Lo maltrataron físicamente, lo traicionaron, mintieron contra él, que hasta el mismo Pilatos lo encontró inocente. Pilatos lo encontró inocente, hermanos, y dijo: yo me lavo las manos. Y se lavó las manos, porque yo no encuentro en este hombre ningún cargo en su contra. Entonces nosotros, cuando llegamos a Jesús, somos perdonados de nuestros pecados. No somos inocentes, porque si fuéramos inocentes no hubiéramos pecado. Pero Jesús sí era inocente. El mismo juez del diablo lo declaró inocente. Y el día que nosotros comparezcamos al tribunal de juicio, al tribunal con el Señor, el diablo nos va a estar acusando. Pero si usted fue fiel, el diablo va a decir: esta persona fue pecadora, ¿cómo puede ganar el cielo? Entonces Jesús no va a decir: esta persona es inocente, va para el cielo. Es lo que va a decir: sí, es cierto, pecadores, pero yo pagué por esos pecados. Entonces nosotros, cada vez que pensemos, tenemos que pensar de que hay una gran misericordia, que nosotros somos acreedores, somos bendecidos con esa gracia de Dios. Es maravilloso lo que Dios hizo con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Gloria a Dios. Quiero orar por aquellos hermanos que han estado, por mi tía Estelita, allá en México, por Carmen Altamirano, ahí en Guatemala. Quiero orar también por Luisa en España, por Ana en Costa Rica, por acá, Nicaragua también. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Padre, para bendecir tu nombre y agradecerte, Señor, Dios mío. Yo vengo orando por sanidad de Carmen, ahí, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, en este momento, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, su palabra te sana desde la coronilla de tu cabeza, pasando por todos los órganos, hasta la planta de los pies. Recibe la sanidad, aleluya. Recibe sanidad en este momento. Reciban sanidad todos aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, del ungido, del poderoso, el que puede hacer todas las cosas, el que le fue entregado todo poder en los cielos y en la tierra. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, recibe esa sanidad. Todos aquellos que están padeciendo de cáncer, Señor, Dios, los que están padeciendo de COVID-19, los que están padeciendo de diabetes, de hipertensión, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te los vengo presentando, Dios mío, que ese poder de resurrección tuyo, Jesús, en este momento opere para las vidas y sean algunos, Señor, los muchos que van a ser sanados en este día, en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recibe ese Espíritu del Señor. Dios nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu corazón. Si has sentido rencor en tu corazón, si alguien te ha maltratado, si alguien te ha hecho daño, en el nombre de Jesús, entrégale a Dios ese rencor. Dile: Señor, yo te entrego este rencor en este momento, porque yo no voy a andar cargando cosas que no son mías. En el nombre de Jesús, te entregamos, Dios, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, toda adicción, todo vicio, Señor, en el nombre de Jesús, todo resentimiento, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.